pues bastante restringida en materia normativa para estos sectores, pueda explotar o pueda tener un mayor impacto, restringida en materia normativa para estos sectores, pueda explotar o pueda tener un mayor impacto, restringida en materia de criterios para la distribución de esta bolsa. ¿Qué quiere decir esto? Que los criterios se pueden simplificar. Hoy en día, para las diferentes bolsas, tenemos cerca de 33 criterios de asignación y es posible, o entre los estudios y análisis que hemos hecho desde el Departamento Nacional de Planeación, estos criterios fácilmente se pueden reducir a 15 criterios para la distribución. Esto permitiría una simplificación en la asignación de recursos y explorar nuevamente posibilidades de una mejor ejecución e inversión de estos recursos nuevamente públicos. Por el otro lado, tal vez dentro de los criterios de asignación, uno de los que más pesa es el criterio de población. Sin embargo, el criterio de población tiene un sesgo y es que hace que esos recursos queden concentrados en las aglomeraciones o en los grandes centros urbanos. Colombia es un país sumamente diverso y si este sistema lo que pretende es equilibrar las condiciones en materia de ingreso y permitir a los diferentes territorios del país tener una sostenibilidad e independencia fiscal, debemos empezar a incluir temas o criterios como la ruralidad. Al hacer las simulaciones en materia de criterios, si la población deja de pesar tanto para la asignación de estos recursos y empezamos a incluir criterios como la ruralidad de los municipios del país, pues tenemos una bolsa, unos recursos mejor distribuidos, es decir, más equidad a lo largo y ancho del país. Por otro lado, el tercer punto es que desde Planeación Nacional siempre hemos defendido que dentro de la mejora para los criterios de asignación y eficiencia de estos recursos debemos buscar pues lo que nosotros coloquialmente llamamos el federalismo fiscal, es decir, una independencia para el manejo de estos recursos por parte de las entidades territoriales a medida que muestren resultados en materia de los indicadores de desarrollo económico. Es decir, si una entidad, a medida que muestren recursos que ha invertido en el sector educación, realmente se traducen en mejores resultados de calidad medido a través de pruebas saber o pruebas similares, pues realmente debería permitírsele una flexibilidad en el manejo de esos recursos, de tal forma que la inversión esté mucho más atada a los criterios de las necesidades locales y de las entidades territoriales, más allá que la distribución que impone el gobierno nacional desde las entidades de este orden. En ese orden de ideas es importante también incluir temas como la eficiencia administrativa. Las entidades territoriales, y eso ha sido tal vez una apuesta reciente desde el Departamento Nacional de Planeación, deben procurar por hacer inversiones en donde haya concurrencia, es decir, no solamente limitar los proyectos de inversión o con impacto en materia de desarrollo a los recursos del Sistema General de Participaciones. La concurrencia de las fuentes, la unión de las fuentes como recursos propios, el Sistema General de Regalías y otro tipo de recursos, creemos que tiene un mayor impacto en la inversión pública. Esos son criterios que deben estar involucrados en una posible reforma al Sistema General de Participaciones. Simplemente para mencionar y dar unos números, una flexibilización en una bolsa como el propósito general permitiría liberar incluso hasta 382 mil millones adicionales para inversión en sectores o necesidades de las entidades territoriales que se necesiten. Es decir, si hay un municipio en donde el sector educación
tiene una necesidad mayor que otros, pues una flexibilización en la bolsa de propósito general permitiría invertir en ese sector con mayores necesidades. Por otro lado, el cuarto punto es un tema de la revisión de las competencias. Para evitar como rigideces e inflexibilidades del sistema, que es lo que nosotros creemos que debe ser la columna vertebral de un nuevo sistema general de participaciones, debemos empezar a revisar los mecanismos de las certificaciones de orden sectorial. Eso nos permitirá hacer seguimiento y realmente consolidar un modelo de descentralización en la provisión de servicios de orden social. Permitir una mayor autonomía del gasto, de tal forma que la inversión realmente responda a las necesidades de las entidades, pues, que pueden identificar sus necesidades de manera local mejor que nosotros. Revisar los papeles de las entidades territoriales como aseguradoras de los diferentes servicios. Entonces, es indispensable que veamos de qué forma realmente los municipios y departamentos pueden atender mejor sus necesidades con recursos que tengan el impacto en los indicadores en materia de desarrollo económico y que permitan que realmente el sistema, que ya es sumamente progresivo, pues continúe en esa línea y realmente beneficie a todos los colombianos y sobre todo a los colombianos más vulnerables. Muchas gracias. Bueno, le agradecemos la intervención al doctor Javier Ignacio Pérez Burgos sobre este tema de la educación. Vamos a ofrecerle el uso de la palabra, parece que ya está aquí Giovanni Garzón. Giovanni Garzón de FUNAMA. Bienvenido, compañero, y tiene el uso de la palabra. Bien. Muy buenas tardes para todos y para todas. Mi nombre es Giovanni Garzón, como ya lo dijeron. Soy profesor de base, trabajo en el Colegio IDET San Agustín hace 12 años y pertenezco a una organización magisterial también de base. ¿Qué quiere decir cuando digo de base? Que somos profesores que estamos en el aula, que obviamente hacemos trabajo sindical, pero que no tenemos asiento en las directivas sindicales, es decir, somos los que directamente, obviamente al pie de los estudiantes y de las comunidades, somos afectados por políticas públicas como el Sistema General de Participación. Para hoy me permite entonces leer una ponencia muy sencilla, teniendo en cuenta que mis antecesores o las anteriores ponencias hicieron una presentación muy estructural del problema del Sistema General de Participación con relación a la educación. La economía puede llegar a ser la más humana de las ciencias, pues es la encargada de distribuir en la población los diferentes recursos, entre ellos aquellos que son primordiales para el buen vivir. Lastimosamente, en la actualidad, la tecnocracia y los intereses privados la han convertido en una película muda, pues no hay diálogo, en donde la trama la han complicado tanto que se convierte en una película de ficción, pues cada vez se aleja más de la realidad, cerrándola a un público selecto. Los directores repiten un libreto en donde siempre pierden los mismos y en donde es más importante la visibilización de los patrocinadores que encontrar una buena historia para las generaciones venideras. El Sistema General de Participación es una escena de esta mala película que comienza con su desarrollo en el 2001, en el libreto del Acto Legislativo 01, en la toma Ley 715. Y como si fuera una película de Tarantino, en donde los capítulos están subtitulados, para el magisterio colombiano esta escena se llama la contrarreforma educativa, ya que a partir de ella inició un desmonte de la Ley General de Educación, expresión y punto cumbre del movimiento pedagógico de la década de los años 80 y 90 del siglo pasado, en donde el magisterio escribió su propia historia, cambiando los protagonistas y los escenarios. Y si bien no era una obra cumbre,
pues no era perfecta, sí deja un buen mensaje y le daba participación protagónica a los diferentes profesores y profesoras que se convertían en héroes, directores del libreto colombiano. La presente ponencia busca matizar las anteriores intervenciones, las cuales muestra el problema estructural. Esta propuesta busca visibilizar desde la subjetividad cómo las políticas, como la del Sistema General de Participación, afecta a la cotidianidad de los docentes de base, los que diariamente se enfrentan a la realidad del aula, que ven cara a cara la realidad del país, en los ojos de cientos de niños colombianos, y que, rompiendo los muros fronterizos de la escuela, se convierten en un enlace fuerte y primordial entre el pueblo y el Estado. Docentes que recorren las vías, caminos y trochas para cumplir con su deber, que es grande e importante, y que se magnifica en campañas electorales y en los paros, y en las movilizaciones, pero se minimiza a la hora de ser retribuido. Es claro que por el sistema educativo se transversalizan todas las políticas públicas y potencia el papel del Estado en todas las regiones y rincones del país. Hemos escuchado frases como Colombia va a ser la más educada, del presidente Santos, o que la profesión docente va a ser la más cotizada, según Gina Parodi. Pero con políticas frente a la educación como el Sistema General de Participación, el único mensaje que da el Estado a los rincones del país es de desesperanza, alejando así cualquier posibilidad de paz estructural. A continuación, retomando el hilo conductor de esta película, contaré diferentes historias de la cotidianidad del sistema educativo que se entrelazan y fluyen a través del Sistema General de Participación, con el fin de darle voz a esos autores sociales que escriben diariamente el nuevo libreto del país. Para ser profesor del Estado, al igual que todo profesional, debe pasar por una carrera profesional, pues es bien sabido que los normalistas son un mínimo porcentaje frente a la planta docente del país. Los docentes, en su gran mayoría, dan su primera pelea con la distribución de los recursos para la educación al tratar de obtener un cupo en una universidad pública, hoy desfinanciada, o contra las deudas que trae consigo la universidad privada. Después de luchar académicamente por 5 años al graduarse, deben competir contra miles de profesionales para obtener su cargo y deben pasar exámenes de ingreso, entrevistas y un sinnúmero de filtros que los certifican como profesional idóneo. Y luego, además de responder con los deberes diarios, es evaluado en diferentes maneras durante el año. Y si piensa ascender, debe otra vez enfrentarse al sistema económico con escenarios tan adversos como el actual Sistema General de Participación. Esto para lograr ser beneficiado con las escasas becas que puede generar el pírrico 0.4 de inversión de la canasta educativa destinada para la formación docente. Si no es así, debería endeudarse si quiere obtener títulos y la formación para realizar un mejor trabajo y al mismo tiempo mejorar la situación frente al escalafón docente. Pero esta lucha no es suficiente, en especial para los profesores que lo rige el decreto 1278, decreto impuesto por el Estado para dar respuesta a las actuales imposiciones económicas, pues además de sus títulos debe pasar por otra evaluación para subir del escalafón y mejorar su situación, eso teniendo en cuenta que no importa la forma de ser evaluado, pues habrá posibilidad de un 20% de éxito, pues este es el porcentaje de ascenso que se equipara a la cantidad de recursos económicos destinados para el magisterio para este fin. Definitivamente, esta es una película de bajo presupuesto y donde los protagonistas nunca ganan así peleen durante toda la historia. En el escenario de la escuela se presentan microrrelatos que dan respuestas a los grandes libretos de los autores de las políticas económicas, los cuales son impuestos. Esos relatos, aunque cotidianos y locales, conforman la gran historia del sistema educativo colombiano, en el que los docentes, como parte del elenco, deben cumplir varios papeles. Además de educadores dentro de una disciplina, deben cumplir, por ejemplo, el papel de sociólogos, trabajadores sociales, secretarios, psicólogos, entre otros, para enfrentarse a la realidad social de un grupo de estudiantes que está transversalizada en muchas ocasiones por el desplazamiento, la violencia intrafamiliar, la drogadicción, el microtráfico, el pandillismo, el matoneo, la ideación suicida,
los antivalores de algunos de los medios de comunicación comercial, la pobreza, la desnutrición, los grupos armados, entre otras muchas polémicas que se relacionan de alguna manera con las decisiones de la política económica del país. Además de lo anterior, deben cumplir la labor de vigilantes en las horas de descanso, técnicos en el manejo de alimentos en los restaurantes escolares y jueces de paz dentro de la comunidad. Esas historias se hacen más complejas al enfrentarse a un grupo de más de 40 estudiantes, cada uno con sus necesidades, capacidades y problemáticas diferenciadas, factor que responde a las políticas económicas y que buscan una mayor eficiencia, menos inversión, esperando mejores resultados. Pero esta no es la única prueba de que se ven enfrentados nuestros protagonistas, pues el libreto impuesto le impide maniobrar frente a la adversidad. Pues las políticas educativas casi siempre caja de resonancia al sistema económico neoliberal Le solicitamos, les hace perder la acción pedagógica. Giovanni, le solicitamos ir redondeando Ya voy terminando. la intervención. Que es la esencia de la profesión docente, las pruebas estandarizadas, cátedras anexas, las políticas locales, modelos pedagógicos externos que no corresponden a la realidad del país, los modelos empresariales que irrumpen la escuela, distorsionan, impiden y torpedean los objetivos pedagógicos que no tienen pertenencia para el contexto colombiano. Por otro lado, las propuestas tan valiosas como la jornada única están desdibujadas por la diferenciación y la educación, pues dentro del libreto de la eficiencia quiere actores que hagan una película de Spielberg con un presupuesto de un video casero. Pues si bien es cierto que es necesario optimizar los resultados en materia educativa, no se van a hacer pensando en la escuela como un parqueadero, con tiempo, sino pensando en una propuesta pedagógica curricular seria, pertinente, contextualizada, en donde la población tome decisiones sobre los recursos públicos y la infraestructura, que sea esto resultado de acuerdos y no de imposiciones. No queremos más escenas de monólogos de y para tecnócratas. Necesitamos espacios de diálogo para tener una propuesta unificada, consensuada. Esto, si se busca un final feliz, en donde la educación colombiana no forme actores sociales, en donde tengamos un libreto que seguir, sino autores sociales, en donde escribamos nuestro propio libreto. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Giovanni, por su intervención. Quiero saludar la presencia del doctor Alirio Uribe, representante a la Cámara. Está con nosotros otro invitado panelista, es el compañero Miguel Pardo, fiscal de la Asociación Distrital de Educadores, y con esta intervención cerramos el panel. Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. ¿Se oye bien? Bueno, un saludo a la mesa directiva, un agradecimiento, por supuesto, por esta propuesta de audiencia pública en cabeza de los parlamentarios, compañeros Zenén y Alirio. Un saludo a nuestro compañero fiscal de la Federación, y aquí también observo pues caras conocidas y caras nuevas en esta batalla por la defensa de la educación pública, como el compañero Pedro de Aspu, y también quiero destacar la presencia de una de las modalidades y áreas educativas más afectadas en todo este proceso, la educación de jóvenes y adultos. Los compañeros del Comité de Jóvenes y Adultos de la Asociación Distrital de Trabajadoras de la Educación se encuentran presentes. Creo que los parlamentarios en sus diferentes debates, los compañeros de las bancadas del Polo y de los sectores democráticos han sido muy claros y contundentes en las cifras. Yo quisiera que miráramos como los otros aspectos que a veces no se observan con claridad, y es la agresión a la niñez y a la juventud que constituyó el hecho del recorte durante 15 años de 148 billones de pesos, aproximadamente 73 billones de pesos a la educación. Si la Constitución del 91 limitó el derecho a la educación, la Constitución, las reformas constitucionales del 2001 y del 2007 finalmente la negaron. Como dice el exmagistrado Jaime Araújo,
la forma moderna y contemporánea de desconocer los derechos es suprimir la financiación estatal. Y en este caso, esa supresión implicó negar el derecho a la educación como corresponde, con un nivel de un alto nivel, y se produjeron asuntos que por razones de tiempo no alcanzamos a mencionar, pero solamente menciono algunos. Solo el hecho de negarle a los niños el preescolar de 3 grados y la educación media especializada conquistadas en la Ley 115 del 94 es un hecho completamente que refleja el estado de agresión. O el otro hecho de que solamente los niños de Colombia tengan derecho a tener maestros en todas las áreas hasta cuando cumplan 11 años o estén en 6º grado, es decir, los niños no tienen derecho ni en preescolar ni en primaria a tener maestros de educación física, tecnología, segunda lengua, artes, humanidades, durante 8 años más importantes del desarrollo humano, los 5 de primaria y los 3, los estudiantes, los niños están privados de tener los maestros en todas las especialidades, lo que implica un impacto demoledor en la formación y en el proyecto de vida que debe, perdónenme la redundancia, deben proyectar lo que va a ser en el futuro. En ese orden de ideas también se impusieron asuntos atentados contra la educación pública. La sola promoción automática por ahorrarse a América Latina $2.500 millones que valía la repitencia, y era que los chicos no tendrían que pasar ningún logro, y pasar de un grado a otro implicó impacto sobre el nivel académico. Luego el derecho ahora no solamente la cobertura, que tampoco se ha logrado, sino también sobre el carácter de la educación. Entonces, esa circunstancia de que la educación de preescolar a media, no existe la preescolar, no existe la media especializada, se constituyó en una negación de una educación, de la universalización de los 14 grados que deben tener derecho todas las personas mayores de 3 años, un derecho que impulsaron desde las revoluciones democrático-burguesas, sino que se volvió en una forma discriminatoria para ingresar a la universidad pública, porque 2 chicos de 16 años, al sentarse a un examen de la Universidad Nacional o de la Universidad del Valle, no van a tener las mismas condiciones si un chico que estudió en colegio particular con todas las condiciones, si tuvo 3 grados de preescolar, no tuvo promoción automática, tuvo menos condiscípulos por aula, pues va a tener unos resultados superiores en las pruebas de la Universidad Nacional, mientras que un chico en la educación oficial con estas limitantes va a tener mayor dificultad. La valentía y la tenacidad de nuestros maestros consisten en que, pese a la adversidad, los colegios oficiales siguen poniendo estudiantes en la Universidad Nacional y en las universidades públicas. Lo demuestra el hecho de que de 22 colegios públicos y privados de Bogotá, 7 oficiales pusieron más de 100 estudiantes al semestre en la Universidad Nacional, mientras que ninguno de concesión puso un solo estudiante en esa lista. Sin embargo, las condiciones que se requieren evidentemente implican mayores recursos. Y estos son los asuntos que no se mencionan permanentemente. Y los otros aspectos y ataques y agresiones a la niñez están en los niveles, modalidades o áreas más vulnerables. Una de ellas es no asumir como nivel educativo la atención para niños con necesidades educativas especiales. La demagogia de la igualdad, de que un niño puede ser integrado al aula regular sin tener en cuenta la necesidad educativa especial, ha hecho que desaparezca esta especialidad y este nivel educativo, como lo hemos llamado algunos, con la excepción de Bogotá, que hemos mantenido esa posibilidad hasta ahora. El preescolar de 3 grados, como ustedes lo saben, ha sido una permanente bandera nuestra. En Bogotá se ha logrado ya los 3 grados de preescolar en inicio durante el periodo pasado, y hoy Peñalosa nuevamente inicia un proceso de supresión. Y un ataque demoledor, por eso aquí la presencia del Comité de Defensa de la Educación de Jóvenes y Adultos, contra el derecho de los jóvenes trabajadores a estudiar. Es decir, hoy el planteamiento es que simplemente sean expulsados del sistema educativo y queden bajo la posibilidad de ser formados de manera express por cajas de compensación, llegándose a la negación
para lo cual fue creada la escuela, para la formación, y reemplazando las organizaciones, las iglesias y las cajas de compensación para que asuman la función que la humanidad le brindó y le otorgó y le asignó a la escuela. Luego, esos son los asuntos de modalidades como la supresión de otros cargos como la orientación escolar, que en Bogotá, gracias a la lucha del sector educativo, de la AVE, hemos logrado mantener, pero que hoy implica un proceso de desaparición frente a la ofensiva neoliberal del gobierno del señor Peñalosa. Y en el campo laboral, la sobrecarga laboral ha implicado, solamente para decir esto, sin nombramientos de más maestros, pero sí con más responsabilidades. Estamos hablando que en el año 2016 las enfermedades, las incapacidades de los maestros sumaron 416.000 días, si sumaran las de todos los maestros, y una de las principales razones por sobrecarga laboral son las de carácter psicosocial, es decir, el caso del estrés. Luego, para nosotros es muy importante no solamente restablecer, y esta batalla que lideró FECODE, que ha sido apoyada por los parlamentarios democráticos, de un gran frente por la restitución del derecho, y el derecho se restituye y se materializa con una financiación estatal y adecuada. Si hace 15 años estábamos lejos, hoy estamos más lejos. El promedio nuestro por estudiante en el país es de $800 a $1.200, el promedio de la OCDE es de $8.400. En el caso de Bogotá se logró un tercio hasta un 40% más en los gobiernos alternativos que hoy están comprometidos esos recursos. Con esa diferencia, lo que aspiramos es a ingresar a un club de ricos, la OCDE, con un presupuesto de pobres, y por eso nosotros, frente al particular, tenemos que resaltar que la batalla liderada por la Federación Colombiana de Educadores tiene una particularidad como la del Chocó y como la de Buenaventura, y es que nosotros no aceptamos que después de logrados los acuerdos en La Habana, los recursos que se van a ahorrar para el conflicto armado, 220 billones de pesos en los últimos 10 años, se vayan para el ajuste fiscal, para la usurera banca nacional e internacional, y se vaya para tapar la descarada y asqueante corrupción. La batalla que iniciamos con el paro, que continuamos con el paro de mayo y de junio, es que en adelante los movimientos sociales van a exigir que esos recursos que iban para el conflicto interno se destinen a la inversión social, y en este caso a la educación, la salud, el agua potable y el saneamiento básico. Terminamos señalando nuestro compromiso bajo la dirección de la Federación, pero sabemos que es un integrante del gran frente que debemos de hacer de toda la sociedad civil, mantener el carácter de movilización social que acabamos de desarrollar en mayo y en junio, permanente, y es una movilización social por el derecho a la educación, por la inversión social y por la paz, porque sabemos que si en el 2018 a este agresivo neoliberalismo se le suma el fascismo, tendríamos más dificultades para hacer realidad el derecho que hoy estamos tratando de constituir y recuperar a través de este gran frente de batalla. Muchas gracias a todos y todas. Bueno, muchas gracias, compañero Miguel Pardo, por su intervención. De esta manera concluimos este panel sobre educación. Quisiera mencionar algunas ideas fuerzas. En primer lugar, creo que es importante aclarar que la educación no tiene el presupuesto más alto, como se afirmó. Lo que pasa es que al rubro de educación se agregaron otras destinaciones que antes estaban en otros sitios del presupuesto nacional. Por ejemplo, el programa de alimentación escolar, eso antes era en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y eso ahora se lo agregan a educación. Pero también es curioso ver que en el rubro de educación han incluido 1.491.000 millones de pesos
que es de un negocio que se llama créditos educativos, en donde 846.000 millones de pesos van con destino a un programa bien, pero bien controvertido y criticado en Colombia, como es Serpilopaga, que hemos afirmado es un mecanismo efectivo que permite sacar dineros públicos para que vayan al bolsillo de los dueños de las universidades privadas de élite. En segundo lugar, aquí se ha manifestado algo muy concreto. FECODE asiste a las mesas de concertación, pero con el propósito no de buscar una reforma estructural, sino una reforma constitucional. Y lo que estamos aquí debatiendo es la necesidad de la reforma constitucional para que el sistema general de participaciones crezca. Y de una vez diría esto, creo que hay un aporte que hace el Departamento Nacional de Planeación en el sentido de incluir criterios que ayuden a hacer una distribución horizontal más equitativa, como el criterio de ruralidad. Pero por supuesto que necesitamos muchos más recursos para que podamos cumplir con el mandato constitucional de que Colombia sea un Estado social de derecho. Se afirmó que sin investigación y sin educación de calidad, Colombia seguirá dependiendo del extractivismo y de algo bien grave, del narcotráfico, de la producción de la cocaína y de otras drogas ilícitas. Necesitamos que en Colombia haya investigación, que lamentablemente está muy disminuida, no está bien financiada. Necesitamos una educación superior, una educación en su conjunto de mayor calidad, con más recursos. Se afirmó también la necesidad de defender el derecho a la educación de las poblaciones en extraescolaridad y la educación de adultos. Es una agresión contra los niños y los jóvenes colombianos el recorte de los recursos para educación, también se ha afirmado. También se afirmó que Colombia, la más educada, no es posible si no hay recursos suficientes. Y se ha afirmado también que Colombia está lejos del promedio de inversión per cápita por alumno con respecto a la OCDE. Es decir, la OCDE, que es quien recomienda políticas públicas junto al Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, en eso Colombia no sigue el buen ejemplo de los países de la OCDE en términos de inversión per cápita, en términos de tamaño de clase, es decir, el número de estudiantes por educador o por curso. Entonces, son temas que quedaron aquí en estas ponencias y que finalmente creo que la inmensa mayoría de los ponentes abogan porque en Colombia se reforme la Constitución Política de Colombia y se busque una mejor distribución. También se dijo que la centralización que ha sucedido, el recorte que se ha hecho de los recursos públicos para los sectores sociales, es una regresión al centralismo fiscal de la nación. Bueno, le agradecemos a los ponentes su participación en este panel. Armando tiene la palabra. Le recordamos a la teleaudiencia nacional que en este momento conecta con el canal del Congreso que nos encontramos en la transmisión de la audiencia pública por una Colombia incluyente y social. Construyamos la reforma constitucional al sistema general de participaciones convocado por el honorable senador de la República, senador Zenén Niño, el senador de la educación. Y recordando una vez más, como decía el pensador alemán Federico Nietzsche, llegará un día en que la gran política solo hablará de temas de educación. Igualmente agradecemos la presencia del Frente Amplio por la Educación, los Derechos y la Paz. E igualmente la presencia del honorable congresista citante, doctor Alirio Uribe Muñoz,
honorable representante. Senador. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a dar paso entonces al tercer panel, que es el panel sobre salud, invitando a la mesa principal al delegado que haya hecho presencia del Ministerio de Salud, a Luis Alberto Martínez, a Clemencia Mayorga y a Yesid Camacho. Va a ser una saltable. Iniciamos la intervención con Luis Alberto Martínez Aldarriaga, odontólogo de la Universidad de Antioquia, especialista en Administración de Servicios de Salud de la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia, magíster en Administración de la Universidad Pontificia Bolivariana, con varios diplomados en Gestión de Organizaciones de Salud, exgerente de varios hospitales públicos en Antioquia, actual director ejecutivo de la Asociación de Empresas Sociales del Estado de Antioquia ESA y docente universitario. Adelante. Bueno, muchas gracias. Un saludo muy especial para todos los asistentes, para los congresistas citantes, para el doctor Víctor, el doctor Senen y el doctor Alirio en especial. Bueno, la idea es, venimos en nombre de la Mesa Antioquia, que es un colectivo que viene trabajando desde hace ya 7 años, planteando alternativas de solución al sistema de salud colombiano. Y también hemos podido avanzar en el análisis de lo que tiene que ver con la territorialidad, con lo que tiene que ver con las competencias, los recursos y en especial con recuperar el Estado a nivel local en lo que tiene que ver con salud. Esta presentación la vamos a hacer en 3 momentos. Primero vamos a recordar algunos antecedentes y algo del contexto a nivel internacional que dio pie a la ley de competencias que hoy nos ocupa. Luego miraremos algo del escenario y del contexto actual y luego terminaremos con unas propuestas y unas reflexiones finales. Si pueden poner la presentación, les agradezco. Bueno, en primer punto revisaremos unos antecedentes a nivel internacional, planteando que nuestro país ha recibido en toda la historia, pues obviamente unas indicaciones del nivel internacional, en especial de la banca multilateral. Aquí no recordamos sino 2 sucesos. Por allá en el 87 el Banco Mundial hace un estudio que se convierte en un documento de política que se denominó una agenda para la reforma, financiando los servicios de salud para América Latina y el Caribe. Y planteaba con 5 alternativas, 5 mandatos, 5 orientaciones. Una, pues el énfasis en las políticas presupuestarias prudentes en los países de América Latina y el Caribe, en una reducción de costos consecuente con la obtención de ingresos, en tener un gasto público eficiente y eficaz, decía el Banco Mundial, con mayor descentralización de la función pública y con unas políticas en finanzas públicas congruentes con la aminoración de la pobreza, y de ahí viene toda una teoría, toda una tesis de la focalización de los recursos hacia la orientación en los más necesitados. Luego también se plantea en que hay que redefinir el papel del Estado, dándole mayor eficiencia y flexibilidad administrativa. Eso se traduce en nuestro país en leyes como la Ley 617, que los invito a que la miremos en paralelo con la Ley de Competencias y Recursos. No la podemos desligar. Puede que nos vaya muy bien reformando la Constitución y que nos vaya muy bien haciendo una reforma estructural a la ley de participaciones, pero si seguimos con una talanquera de que los municipios y los territorios no pueden superar los gastos de funcionamiento como lo plantea la Ley 617, entonces nos quedamos sin herramientas para poder recuperar las capacidades del Estado, en especial en los municipios de 4ª, 5ª y 6ª categoría. También se plantea disminuir las cargas sociales del Estado, disminuir la burocracia y reducir el tamaño del Estado. De ahí provienen pues todo el adelgazamiento del Estado, de los hospitales públicos, entre otros, toda la tercerización que se dio y la delegación de las funciones indelegables del Estado, valga la redundancia, hacia un tercero, un intermediario que hoy lo conocemos como empresas promotoras de salud, las famosas EPS. Y se plantea que el mercado es la mejor herramienta de redistribución social de los recursos.
Luego en el 93 otro informe que se llama Invertir en Salud del Banco Mundial, donde se plantea principalmente que hay que darle participación al sector privado en la prestación de los servicios públicos y que hay que transformar las instituciones públicas empresarizándolas, y de ahí salen las empresas sociales del Estado, anteriormente los hospitales públicos. Incluso se plantea el reformar los estatutos y el lanzarlos a la competencia, darles mayor autonomía en el manejo de estos recursos. Muy bien, eso digamos como un brochazo así muy general de unos antecedentes. ¿Qué ha pasado? Esta gráfica, pues algunos mostraron una similar, esta nos la muestra el Grupo de Economía de la Universidad de Antioquia, donde se plantea cómo es la participación en las transferencias. Por aquí viene el acto legislativo, viene la ley 715, luego viene el otro acto legislativo que ya se comentó, y aquí se ve cómo se va reduciendo la participación de los territorios en esos ingresos corrientes de la nación, hasta llegar a menos del 30% hasta a 2016. Por aquí estábamos ya en el 50%. Entonces hay una disminución real a pesos constantes de los recursos en los territorios. Y en salud, además de esa disminución real en las transferencias, se ha dado una transformación de recursos. Nuestro país copió pues los mandatos del Banco Mundial, planteando que había que subsidiar la demanda, había que subsidiar los usuarios, los afiliados a las EPS, y por ahí derecho había que desfinanciar la oferta de servicios de salud, o sea, cambiar del subsidio a la oferta, cambiar de financiar los hospitales públicos, cambiar de financiar los entes territoriales y entregar esos recursos al mercado. Entonces ahí vemos cómo en esta gráfica se ve cómo día tras día se disminuyen los recursos para poder operar los hospitales públicos en esa línea amarilla que va disminuyendo, y sin embargo las barras azules son la financiación del régimen subsidiado, se saca de un bolsillo para el otro. Verbo y Gracia, una cosa similar está empezando a suceder en el sector educativo con el programa Serpilo Paga. Se desfinancian las universidades públicas y se subsidia la demanda con este programa, o sea, les van a hacer la misma receta. Y en resumen, entonces tenemos esta barra roja, es lo que se financia el régimen subsidiado, que como les digo se les quitó a las entidades territoriales. Lo que vemos en la mitad es muy poquito, es lo que tiene que ver con el programa de salud pública, y esto es lo que se financia para la prestación de servicios en los hospitales públicos, de lo que tiene que ver con la población pobre no asegurada, con una amenaza que nos la planteó el ministro la semana pasada, y es que probablemente este rubro de salud pública va a desaparecer para empezar a pagarlo no pos en el régimen subsidiado. Entonces los territorios se van a quedar sin ejecutar los programas de salud colectiva, los programas de vacunación, los programas de seguridad alimentaria, de vigilancia de la salud pública, etcétera. Entonces tenemos una salud pública muy disminuida y el ministro la quiere disminuir más. Y en esta gráfica vemos también cómo en lo que se convirtió el ADRES, la nueva institución que se creó en el plan de desarrollo, hay una recentralización de recursos. Entonces estos recursos que antes llegaban a los territorios, pues ya no van a llegar, adicional a que se les va a sacar unos recursos provenientes de rentas propias, por ejemplo, de las fábricas de licores que tienen algunos departamentos, por ejemplo, algunos de rentas cedidas que vienen de loterías, de juegos de suerte y azar, del impuesto a la cerveza, etcétera, se van a reconcentrar en el ADRES. Ya hay unas quejas importantes al respecto de varios gobernadores. Muy bien, entonces algunos efectos que nos ha traído este proceso de descentralización y las modificaciones al sistema general de participaciones, porque hay una débil autoridad sanitaria. Hoy, por ejemplo, podemos tener un distrito de Bogotá con una secretaría distrital muy fuerte, y así quisiera el secretario de Salud hacer un control sobre Medimás, por ejemplo, no lo puede hacer porque esa competencia no la tiene. Esa competencia la tenemos centralizada en una organización paquidérmica que se llama la Superintendencia Nacional de Salud. Entonces hemos perdido autoridad sanitaria a nivel territorial. Se ha adelgazado el Estado, hemos reducido el gran componente de la salud pública, la salud de todo lo que tiene que ver con el ambiente, con el agua, con el buen vivir, lo hemos reducido al más alto nivel. Ha habido una atomización de recursos, tenemos 40 billones de pesos regados por todo el territorio nacional con múltiples ordenadores del gasto, un sistema que se le entregó al mercado, a la compraventa de servicios, y obviamente un sistema de salud que es proclive a la corrupción. Tenemos una cuestionada empresarización de los hospitales públicos. Los hospitales públicos son las únicas instituciones públicas en el mundo que tienen que salir a vender servicios y que producto de lo que les paguen, cuando les pagan, pues pueden pagar la nómina, pueden comprar los medicamentos y demás. Imaginémonos si esto ya se hubiera transferido al sector educativo. Un rector de una institución educativa andando detrás de una EPS y venga, páguenme para pagarle a los profesores, para comprar las tizas o algo por el estilo.
Ha habido una recentralización de los recursos y obviamente también ha habido una recentralización de las competencias de inspección, vigilancia y control. Finalmente, unas propuestas así a grosso modo. Hay que recuperar una cosa básica que es del ABC de la salud pública, que se llama la función rectora. La función rectora, que tiene que ver con esas funciones propias indelegables del Estado y que se ejercen mediante la autoridad sanitaria que debe estar en cabeza del Estado y no de un intermediario financiero como los que tenemos. Esa autoridad sanitaria es el custodio del bien público de la salud, está constituida por las instituciones del Estado que deben velar por ese bien público. Se debe fortalecer esta autoridad sanitaria a nivel nacional, pero en especial a nivel territorial, donde transcurre la vida, donde nos confrontamos diariamente con las patologías. Y hay que recuperar una de estas funciones, que son las funciones esenciales de salud pública, donde tiene que ver con el seguimiento y la evaluación de la situación de salud de la población, saber de qué se está enfermando, cuál es el perfil demográfico, epidemiológico, los determinantes sociales y económicos que inciden en que la población tenga mejor o peor bienestar. Una vigilancia de la salud pública, investigación de los factores de riesgo, promoción de la salud, participación de la ciudadanía en la toma de decisiones. Todo lo que tiene que ver con el fortalecimiento de la capacidad institucional, la regulación y la fiscalización. Hemos perdido capacidad en los territorios. Verbo y gracia por cumplir la ley 617, entonces tenemos que tercerizar un montón de funciones que son propias del Estado. Las contratamos, unas con instituciones muy buenas, universidades, otras no tan buenas, pero pareciera que en el transcurso de los años la salud pública sale a vacaciones porque no hemos podido firmar el contrato desde las secretarías de salud con las instituciones que nos ayudan en esto. Bueno, y obviamente hay que reducir también, ayudar a reducir el impacto de las emergencias y desastres. Miren lo que nos pasó en Mocoa y lo que pasa a diario con las famosas avalanchas que tenemos en las capitales. Muy bien, el artículo 376 de la Constitución nos recuerda cuáles son las finalidades del Estado y plantea que para cumplir con estas finalidades del Estado social de derecho, pues obviamente en los planes y presupuestos de la nación y las entidades territoriales, el gasto público social debe tener prioridad. Esto se ha hecho a un lado por todos los ministros de Hacienda y todos los presidentes y expresidentes que han pasado recientemente por nuestro país. Es un deber del Estado adoptar la regulación y las políticas indispensables para garantizar el financiamiento. Algunos retos ya para ir terminando. Primero, pues tenemos una ley superior incluso que la ley de competencias, que es la ley estatutaria en salud, la ley 751 del 2015, que nos obliga a que avancemos en la materialización del goce efectivo del derecho fundamental a la salud, garantizar el cuidado integral de la población, fortalecer la gobernanza, es decir, la rectoría con participación social y comunitaria, recuperar las capacidades del Estado a nivel territorial, desarrollar y reglamentar las leyes de ordenamiento orgánico territorial, la ley orgánica de ordenamiento territorial, porque hay unos municipios muy pequeños que no son capaces solos, y entonces esta norma nos plantea cómo se pueden juntar entre sí mediante provincias, los departamentos también mediante regiones. Eso hay que desarrollarlo y es una invitación para que los congresistas avancen en esa dirección y crear unas nuevas institucionalidades que ayuden a satisfacer las necesidades en los territorios. Asegurar la buena utilización de los recursos aplicados a las necesidades, no entregárselos al mercado, a las fuerzas de la compraventa de servicio o a la mercantilización. Y hay que reconfigurar el papel de los departamentos como unos verdaderos rectores de la salud del territorio, no como lo hacen ahora, que simplemente miran pasar la plata para el banco y el banco se llama EPS y ya sabemos qué es lo que pasa con estos recursos. Desarrollar calidad de la gestión territorial en la administración municipales, establecer acuerdos de gestión municipal y hay que avanzar en la ejecución de los planes del Plan Nacional de Salud Rural que hace parte de los acuerdos de La Habana refrendados aquí en el Teatro Colón. Hay que avanzar en eso, hay que ser coherentes con eso. Por último, planteamos una pregunta, si lo que vamos a hacer es una reforma a la ley 715 o si vamos a transformar la estructura del Estado en los territorios ante los retos actuales que nos ayuden a garantizar los derechos sociales y los derechos fundamentales. Finalmente, el mercado ha demostrado ser una pésima herramienta en redistribución social de recursos. La reforma a la ley de competencia y recursos es una oportunidad para recuperar el Estado en los territorios y avanzar en la transformación del sistema de salud. Sin fortalecer el Estado en los territorios no habrá garantía del derecho fundamental a la salud. Finalmente, recordamos que al gobierno le gusta cuando callamos, al gobierno le gusta cuando callas porque pareces como ausentes. Sin movilización social lo más seguro es que no va a haber cambios. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Luis Alberto.
Escuchamos a continuación a Yesid Camacho de Antoc. Muchas gracias al doctor Sostén del Niño, al doctor Alirio, al doctor Correa. Un saludo muy especial a toda la audiencia. Pues yo tengo una presentación bastante extensa, muchos de los temas ya los han tocado, entonces me voy a concentrar en unos temas muy concretos. Yo voy a llamar las cosas por su nombre. Lástima que el señor de planeación se haya ido, porque es que aquí nos dijeron que el sistema general de participación es el mecanismo para resolverle los problemas de educación, de salud a los más pobres de este país. Yo tengo una definición totalmente contraria. El sistema general de participación es el mayor conejo que le han pegado a la Constitución de 1991. Y lo impusieron a las malas. En el mes de noviembre y diciembre del año 2001 nos sacaron a punta de gases desde todos los edificios alrededor de la Plaza de Bolívar para poder votar el acto legislativo, perdón, del 2000, para poder votar el acto legislativo y la ley 715. Y a las 12 de la noche estaba llena la Plaza de Bolívar, rechazando, llena de maestros, llena de padres de familia, llena de trabajadores de la salud, llena de usuarios, rechazando el acto legislativo 01 del 2001 y rechazando la ley 715. ¿Y por qué es un conejo? Aquí ya lo han dicho muchos. Son 140 billones de pesos que en 15 años le han quitado a la salud, a la educación, al agua potable y al saneamiento básico de este país. En solo salud, del 2001 a la fecha, son 33 billones de pesos. Pero eso no es lo más grave. Esa plata se supone que es para subsidiar a los pobres. Resulta que nosotros no estamos subsidiando a los pobres. Estamos subsidiando a unos zampones que son los dueños de las EPS. La mayoría de ellas liquidadas hoy en día, con investigaciones en todas las instancias, manejada toda esa corrupción desde el organismo de control del país, que es la Superintendencia Nacional de Salud, y por fin un procurador se atrevió a por lo menos suspender al Superintendente Nacional de Salud. Jefe de la corrupción, porque es que la superintendencia hace de todo. Con las intervenciones es prestadora de servicios de salud. Hace tercerización laboral a través de sus interventores. Hace negociados en la prestación de los servicios de salud, pero además liquida instituciones. Las interviene para liquidarlas, como hizo con el hospital de Quibdó después de tenerla intervenida 9 años. Y el día que la Procuraduría, la Corte Constitucional le dijo no le autorizo más esa intervención, liquidó el hospital de Quibdó. Y dijo que era que la Corte le había ordenado liquidarlo. Y ahí tenemos el auto de la Corte diciendo que nunca la Corte le dijo que lo liquidara. Eso es desde donde se maneja el negocio de la salud en Colombia, porque la salud no es, como dice la ley 1751, un derecho, no es un negocio. Y aquí le siguen dando el tratamiento de negocio. Por eso cuando empezamos a discutir el sistema general de participaciones, hay que decir primero, ¿a qué se va a dedicar la plata del sistema general de participaciones? ¿A seguir engordando, llenando a esas EPS o a que realmente llegue a los hospitales? Esa crisis, esa corrupción de las EPS, del modelo de mercado, conduce a la liquidación de los hospitales. ¿Qué tienda, qué negocio en el país vive fiando un valor y recuperando únicamente el 48% promedio, que es el promedio de recaudo de la facturación que se hace de los hospitales a las EPS?
¿Quién le va a responder a los hospitales por los más de 5 billones de pesos que se quedaron en las EPS liquidadas? ¿Quién va a responder? ¿Quién va a responder por los 2.2 billones de pesos anuales promedio que le quitaron del Sistema General de Participaciones? Por eso nosotros estamos diciendo que hay que cambiar de fondo y volver al viejo sistema de transferencias, a lo que definió el constituyente. Además, porque le están haciendo un conejo muy grande al país. Dijeron eso es transitorio por 15 años, que se cumplieron en diciembre del año pasado. Estamos funcionando sin norma constitucional. Sin norma constitucional. Estamos prevaricando. El 31 de diciembre se cumplieron los 15 años. Y hoy no han modificado, que no debe ser modificado, no han regresado al criterio original de la Constitución, del constituyente primario de 1991. Por eso hoy la propuesta nuestra no puede ser otra. Volvamos a lo que definió el artículo 356 y 357 de la Constitución de 1991. Y volvamos en materia de prestación de servicios al sistema de oferta pública de prestación de servicios. Que se financien los hospitales, que por lo menos el régimen subsidiado vuelva a ser responsabilidad. Yo quedé aterrado aquí. Yo pensé que la representante de los gobernadores aquí nos iba a decir que venía a reclamar lo que constitucionalmente le corresponde a los gobernadores, a los departamentos, que liderar el proceso de prestación de servicios de salud en los departamentos. La señora vino y presentó un saludo. No dijo nada. Aquí a ella que es a la que le está robando la plata, que la competencia que constitucionalmente le definieron se le entregaron a las EPS. Por eso nosotros tenemos que decir una cosa. Aquí la discusión no puede ser, le hacemos moñitos al monstruo, porque supuestamente tenemos crisis fiscal, pero aquí se roban las EPS 7.5 billones de pesos anuales. Aquí nos quejamos porque en Odebrecht se perdieron 8. O en Reficar se perdieron 8. En todo el proceso. Lo que pasa es que en salud se pierden anualmente 7.5 billones. Y el propio Planeación Nacional sacó un informe de los duplicados. Los muertos que todavía cobran, por los que todavía cobran las EPS. Personas que aparecen hasta en 3 EPS y 3 EPS cobran por ellos. Eso es lo que nosotros tenemos que decir aquí, que para dónde es que gira este mundo, qué es lo que están planteando hacer. A nosotros nos tienen discutiendo una reforma al régimen laboral de salud porque el régimen no le funcionó, el de la ley 100. Y lo primero que nos preguntó la presidenta de la Comisión Séptima es ¿con qué se va a financiar eso? Si la plata no vuelve a los hospitales, si no se vuelven a financiar las nóminas de los hospitales como se financian las nóminas de las escuelas y colegios, si no volvemos a eso, compañeros ciudadanos, no habrá hospitales públicos que le garanticen la prestación de los servicios. Los primeros condenados son los hospitales públicos y hay territorios del país donde el único prestador de servicios de salud que hay es el hospital público. Es el hospital público. La mayoría de los privados han cerrado las urgencias porque no es negocio. El único que está obligado a tener urgencias es el hospital público. Y la mayoría de las cosas que se prestan en el hospital público, las EPS no las pagan. La glosan, diciendo que no son urgencias. O que no era del nivel de competencia. Si a mí me llega un parto normal, una señora en un expulsivo a un hospital de tercer nivel y lo atiendo, la EPS no me lo paga, porque eso era del segundo nivel o del primero. Ese es el negocio, esa es la corrupción
Esa es la cloaca en que funciona el Sistema Nacional de Salud de este país, Sistema de Salud y Seguridad Social. Y para eso se utilizan los recursos. Yo también quiero hacerle una pregunta a todos los trabajadores. Todos días damos un punto del 12% de nuestra cotización para salud. Se la damos de solidaridad a los pobres de este país. Nosotros estamos dándole solidaridad a la corrupción. Estamos dispuestos a seguirle dando solidaridad a la corrupción de este país, siendo el principal foco, no dicho por mí, afortunadamente lo dijo el Procurador General de la Nación. El sector más corrupto de Colombia es el sector salud. Y entonces el llamado es a eso. Todos los colombianos, los niños que se mueren de cáncer, aquí se muere más gente por la negación de servicios del sistema de salud que por la guerra. Se han muerto más en 20 y pico de años de la ley 100, consecuencia de la negación de los servicios, que los que se murieron en los 50 años de guerra. Entonces, a eso llamamos, invitamos a los trabajadores, a los usuarios, a la población, a que demos realmente una pelea por un verdadero servicio de salud para los colombianos y que eso que dice la ley 1751 del derecho fundamental lo volvamos realidad nosotros, los ciudadanos colombianos. Muchas gracias. Muchas gracias, Yesid. Escuchamos a continuación a la doctora Clemencia Mayorga, activista de hace más de 20 años en la defensa del derecho a la salud de los niños y niñas, así como de los derechos laborales del sector. Buenas tardes, muchas gracias a todos y todas, muchas gracias representante Víctor Correa, representante Uribe, senador Niño, de verdad que es un espacio muy importante para hablar de un tema de la mayor trascendencia y yo quiero retomar el tema donde lo finaliza el compañero Yesid Camacho y es cuánta es la gente que se ha muerto en Colombia como resultado de un sistema de salud que entregó al mercado ese derecho fundamental y un Estado que se desentendió absolutamente de su obligación frente a la necesidad y al derecho a la vida y a la salud de los más pobres. Las cifras más prudentes y oficiales, honorables congresistas, hablan de 1.450.000 muertos en el país de mortalidades evitables, es decir, por definición, de aquellas que con un sistema de salud que garantice el acceso, la integralidad y la continuidad, pues hoy deberían estar entre nosotros. Y esas son cifras no nuestras, son cifras del Observatorio Nacional de Salud, que son las cifras oficiales del país. Yo quisiera referirme específicamente y primero que todo partir de un punto, y es que este sistema de salud hay que cambiarlo. Nosotros no podemos seguir con un sistema de salud que estructuralmente está dejando morir la gente de causas que hoy podemos tratar, que hoy podemos evitar. Y esto lo quiero decir porque quiero solamente hoy referirme a un indicador de salud. Uno pudiera hablar de muchos, pero quiero referirme al indicador de la mortalidad infantil, porque globalmente es un indicador, y usted lo sabe, representante Correa, que nos da una gran posibilidad de entender si un sistema de salud funciona o no funciona. Y el indicador de mortalidad infantil antes de la ley 100, escuchen este dato, entre 1965, senador, y 1990, la mortalidad infantil en Colombia, antes de la ley 100, bajó de 90 muertos por 1.000 nacidos vivos a 30 muertos por nacidos vivos, antes de la ley 100. Y en cambio, entre el año 93 y el año 2014, bajó de 30 a 15 nacidos vivos. Es decir, mientras en ese periodo bajamos el 66% de la mortalidad sin ley 100, con la ley 100 en ese periodo bajamos un 50% y ahí ya tenemos una diferencia importante. Pero quiero referirme al tema específico del Sistema General de Participación porque
Hablaban de las cifras y quien me antecedió, el doctor Martínez y Yacid Camacho, han sido muy claros en cómo se han disminuido los recursos y cómo se han cumplido, Yacid, los mandatos constitucionales. Son casi 138 billones de pesos que se han dejado de percibir en el Sistema General de Participación en estos años. Pero esa no es una cifra económica. Eso se traduce en unos indicadores. Y yo quiero decirles que Colombia, en el régimen subsidiado, que tiene afiliado más del 50% de la población, ojo, aquí estamos hablando del 53% de la población prácticamente que está en el régimen subsidiado. Y ese 53% de la población en esta ley de la oferta y la demanda del mercado que mencionaba Yacid, es atendida por un 20% de instituciones públicas en todo el país. Hoy la prestación del servicio es 80% privada y 20% pública. Y si hablamos de Bogotá, representante Uribe, hablamos de 90% de privada y 10% pública, para atender el 53% del régimen subsidiado. Y si volvemos un poco a los indicadores de salud, quiero decirles que mientras en Colombia el indicador de mortalidad infantil es de 15 por 1000 nacidos vivos, es decir, de cada 1000 niños que nacen, 15 se mueren en la estadística, y yo disgrego ese indicador entre régimen subsidiado y contributivo, tengo el siguiente panorama: me baja a 10, 12 en el régimen contributivo y me sube a 27 o 28 en el régimen subsidiado. Es decir, que por el solo hecho de nacer en este país y estar afiliado al régimen subsidiado, lo estoy simplificando, pero un poco es así, un niño tiene el doble de posibilidades de morir antes de cumplir el primer año de vida. Pero si además yo pongo la lupa en los municipios, en esos municipios donde se mencionaba que hay un solo hospital público, voy a referirme al Hospital Público de Leticia, San Rafael de Leticia, en el Amazonas, en todo el departamento hay un solo hospital y es público. La mortalidad infantil en el Amazonas es de 80 por 1000, cuando estamos hablando de que en el promedio nacional es de 15. Y estamos hablando de que esos hospitales públicos, que son los únicos que atienden a ese tipo de población, donde los privados, no quieren ir. Porque es que, a ver, si estamos en la ley de la oferta y la demanda, yo me pregunto cuáles son las instituciones privadas que quieren ir a vender servicios y a vivir de la oferta y la venta y la facturación en el Amazonas o en el Chocó. ¿Cuáles son? No están, y de hecho si lo han demostrado, están concentrados. Mire, más del 50% de las instituciones de salud en Colombia están en 5 ciudades. Ahí está el 50%, a ellos no les interesa ir allá. Y entonces nuestra pregunta es, no solamente tenemos una población que está abandonada, pobre, que tiene menos servicios de salud, que lo único que tiene es su hospital público, que tiene riesgo real de morir y enfermar por un sistema de salud deficiente, sino que hemos venido debilitando esos hospitales y esa prestación pública del servicio, que es la única posibilidad que tiene esa población. Yo les quiero decir que en esos municipios en Colombia donde tenemos un solo hospital público, tenemos mortalidades infantiles de esas de 80, que están, si uno las mira en el mundo, y ustedes lo pueden corroborar, pues son más o menos como las de Burkina Faso, el Congo, están al nivel de los países africanos. Así nosotros estemos en promedio en 15, entonces a nosotros no nos pueden decir que estamos hablando de una sola Colombia y de un solo sistema de salud. Aquí tenemos varios sistemas de salud. No más en Bogotá, el representante Alirio conoce y nos ha oído bien la problemática en Bogotá, Bogotá tiene todo, podemos decir, en materia de salud. Tiene el 35% de las clínicas y hospitales, calle 160, y es igual en el país. Entonces, la pregunta es, ¿quién se va a hacer cargo de esta obligación del Estado de proveer este derecho a la salud del que hablamos, de la población más pobre y vulnerable del país? ¿Los privados? ¿Las EPS?
¿Qué promoción y prevención estamos haciendo en esa población? Y yo pregunto, ¿a quién de ustedes, uno solo, que me diga que lo ha llamado la EPS para ver si ya se hizo su control o su atención de promoción y prevención en salud, si ya se hizo sus laboratorios? Eso no existe en Colombia. Parémonos en la realidad. Entonces, con unos recursos como los que existen en el Sistema General de Participación actuales, donde se está incumpliendo la Constitución de la República, donde se está entregando la salud pública y la salud de la población más pobre que causa muertos a un mercado del privado, de esta manera lo único que vamos a obtener es más muerte y más enfermedad, con la consecuencia además económica que eso conlleva, porque por supuesto que si no hacemos promoción y prevención, ¿qué vamos a tener? Mayor gasto. Entonces nosotros no entendemos cómo no se lo invierte y se fortalece, al contrario, este Sistema General de Participación, no solo para garantizar un mandato constitucional, sino para que esa población más pobre, que es la mayor parte, repito, de la población del país, tenga no solamente la infraestructura, sino el talento humano necesario para su atención. En estos dos últimos meses nomás, podemos revisar en las noticias qué ha pasado con el hospital en Casanare, con el hospital en San Andrés, con el hospital. Tenemos varios ejemplos donde tenemos mortalidades, por ejemplo, por falta de recurso humano. Yesí, nos veíamos una noticia hace poco de mortalidad materna en un hospital público, por falta de recurso humano en una zona dispersa. ¿Y por qué no está el recurso humano? Representante Correa, les debían 6 meses a los trabajadores de salario en ese hospital. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Yo quisiera terminar diciendo que mientras no se fortalezca esta inversión, es una inversión desde el punto de vista social, de la vida, de la salud, para la población más pobre, para salvaguardar la vida y la salud de esos 23 millones de colombianos que pertenecen al régimen subsidiado, no tenemos posibilidad de desarrollo. Y nos antecedieron los educadores, que también, por supuesto, salud y educación son las bases fundamentales del desarrollo. Pero para poder estudiar, primero toca vivir, primero toca tener desarrollo cerebral y primero toca tener salud. Y si tenemos salud y educación a través de este fortalecimiento, probablemente, solo probablemente, podemos tener posibilidades de desarrollo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Clemencia. Y para cerrar el panel interviene Jorge Rodríguez, vicepresidente de Sintra Hospiclínicas, por un espacio de 5 minutos. Muy buenas tardes, representante Correa, senadores, ¿cómo les agradezco? Vengo en un periplo, llegué anoche de la ciudad de Cali, soy un trabajador de mantenimiento del hospital más grande del suroccidente colombiano, donde hoy en la puerta principal hay 136 trabajadores echados, porque la gobernadora del Valle del Cauca así lo dispuso. Hay madres, padres, cabezas de hogar, hombres prepensionables e incapacitados, que la voracidad de esa estatutaria le da el poder a un gobernador de hacer lo que quiera con un hospital. Y voy a retomar por el tiempo, porque aquí unos compañeros, yo los felicito a mis antecesores. El Sistema General de Participación es la guillotina de los hospitales públicos. Esa es simplemente la redacción de esto, es el borrar a los hospitales, porque todos los días nos restringen recursos, pero los pocos que quedan se los entregan a los particulares. Los hospitales públicos hoy están llenos de tercerización y la ley nos dice que lo misional y permanente debe ser contratado por la misma institución. La ley le dice al gobierno que debe fortalecer la salud pública. Este Sistema General de Participación la borra. Y aquí hay que dejar claros 2 conceptos. Y lo dijo una persona retomando
a alguien que una vez dijo, hizo una expresión y nos le fuimos encima. Es echarle esto, es echarle perfume a lo que ya sabemos. Lo dijo mi antecesora, si no cambiamos el modelo de salud en el país, pero estructuralmente, donde desaparezca el FOSIGA, donde desaparezca, usted lo acaba de decir, compañero Yesí, la superintendencia. Yo acabo de venir de la superintendencia, llegué tarde porque me atendieron tarde, entregándole una denuncia a la superintendencia, que fue el ente que avaló la ley 550 del Hospital Universitario del Valle, cuando la ley 550 no cabe en un hospital público, porque las leyes 550 fueron para empresas productivas, y los hospitales públicos la única rentabilidad que tienen es rentabilidad social. Representante Correa, ¿cuánto podrá valer la vida de un ser humano? Senador, ¿cuánto podrá usted poderle decir a un colombiano su vida vale 2 millones, 3 millones? Yo no alabo lo que está pasando en el país, yo no alabo, pero el Sistema General de Participación está matando a nuestros niños que viven de cáncer, porque la salud se volvió un negocio, aquí lo dijeron, las multinacionales farmacéuticas tienen su concentración de poder en los hospitales y en las clínicas a favor de unos pulpos que no viven ni aquí en el país. Yo los invito, y yo alabo a esos muchachos que se quedaron desde esta mañana acá, porque a ellos les va a tocar que luchar, y aquí alguien lo propuso, la movilización, pero una movilización contundente de un sector que es el más desunido del país. Aquí sale el Santa Clara, pero no sale el otro hospital. Allí en Cali sale el HV, pero no sale el San Juan de Dios. Aquí ya sí sabe los problemas que tenemos, el sector más desunido que hay, y por eso han querido lo que han querido hacer con el sistema. Nos están dejando morir en las puertas de los hospitales. Las clínicas, para refrendarles ya y terminar, porque ya me dijeron, estamos viviendo con un subsidio que nos entrega de la unidad por per cápita al subsidiado de 667.000 pesos y al contributivo de 746.000 pesos por año. Por eso es que nos dan acetaminofén y ibupofreno, porque entre más barato salga, más plata debe quedar en el sistema. Y este año se inventaron una más buena. Para Barranquilla, Medellín, Bogotá y Cali le aumentaron a 821.000, como que si los caleños, los barranquilleros, los bogotanos y los paisas tuvieran mejor salud o fueran más que el resto del país. Entonces, miren todo lo que han hecho con el modelo de salud. Ya la ley 100 es una colcha de retazos que no aguanta más remiendos, y que nosotros desde aquí como colombianos y ustedes, que yo sé que aquí están haciendo un esfuerzo por llevarle, debemos de empezar a transformar una ley que se convirtió en contra de la vida de nosotros los colombianos. Les agradezco mucho, un abrazo de parte de esos trabajadores que estamos luchando por quedarnos en el hospital, y les pido el favor, toda la solidaridad por un hospital que se resiste a morir en manos de la corrupción y de una voracidad de unos gobernantes que ven en los hospitales públicos su mejor negocio. Muchas gracias. Jorge, muchísimas gracias, y toda nuestra solidaridad con los trabajadores del Hospital Universitario del Valle, que sabemos que están atravesando una situación muy difícil, producto precisamente de todo este esfuerzo por acabar la red pública hospitalaria en el país. Si en educación no llueve, en salud estamos en la granizada de ayer acá en Bogotá. Indiscutiblemente, la salud de Colombia ha sido una de las principales víctimas de las políticas neoliberales. Lo que hemos visto que no son otra cosa que la reducción de tamaño del Estado, la renuncia al enfoque de derechos, la búsqueda de la ganancia privada, entre otros elementos que implican un ejercicio focalizado de las políticas públicas. Y bueno, eso por supuesto ha tenido consecuencias bastante complejas que aquí ya han denunciado. Un genocidio, porque es un genocidio, doctora Clemencia, 1.450.000, pero en poco más de una década, del año 98 al año 2011, ese es el informe que da el Instituto Nacional de Salud. ¿Cuántos más del 93 al 98? ¿Cuántos más en esta crisis del 2011 a la fecha? Estamos hablando de millones de colombianos que murieron por enfermedades que la medicina sabe curar o que se pudieron prevenir.
millones de colombianos, nuestros familiares. ¿Para qué? Para poder garantizarle el negocio a los intermediarios de salud, a las EPS, para poder garantizar la mercantilización de la salud y todo el lucro que viene asociado para distintos actores. Y es un genocidio porque además tiene características de clase. Ya la doctora Clemencia bien lo dijo, se concentra en los sectores más vulnerables de nuestro país, tiene además características regionales y étnicas, es un genocidio montado para garantizar el negocio de unos pocos. Recordemos que Juan Luis Londoño de la Cuesta, quien fuera en su momento ministro de Salud de Uribe y uno de los que impulsó la Ley 100, cuando fue aprobada, dice aquí en el recinto del Congreso de la República, bienvenidos al negocio de la salud. Y bueno, se ha montado todo un aparataje, todo un andamiaje para garantizar que ese negocio pueda prosperar de la mano de la quiebra de la red pública hospitalaria, de la explotación de los trabajadores y de la renuncia a la garantía del derecho a la salud. Entre esos, el andamiaje montado alrededor de la Ley 617, de la Ley 100, por supuesto, y de la Ley 715. Y se nos hace el llamado acá en esta audiencia para que sí, hay que repensarse el sistema general de participaciones, pues en últimas, en medio de todo este sistema se ha buscado también limitar las capacidades de los territorios, pues hay que buscar indiscutiblemente una reforma al sistema general de participaciones para que los recursos no terminen en el régimen subsidiado, pero también tenemos que avanzar en una reforma estructural de nuestro sistema de salud. Nada hacemos con garantizar más flujo de recursos a la salud hacia las regiones si esa plata va a terminar igual financiando las EPS y no construyendo capacidades territoriales como acá bien se han dicho. Entonces nos dejan varias observaciones sobre líneas de trabajo, sobre qué hacer. Trabajar en una reforma estructural que incluya el fortalecimiento de la salud pública como estrategia de herramienta, la lucha contra la corrupción, el fortalecimiento de la rectoría pública, el fortalecimiento de las capacidades territoriales, el fin de la mercantilización del sistema de salud, el fortalecimiento de la oferta pública desde una concepción de garantía de derecho y no desde la lógica comercial y mercantil en la que se ha montado este sistema de salud y por supuesto el fortalecimiento de las acciones bajo otras estrategias de atención primaria en salud y otras de la salud pública que se requiere para poder garantizar un estilo de vida saludable a la población desde las distintas dimensiones del derecho a la salud. Este sí que es una lucha dura. Creo que estas tienen que ser dos luchas que van de la mano, por la salud y la educación, y no es gratuito. Que en las distintas movilizaciones sociales una de las arengas que más se escucha es primero lo primero, el pueblo lo dice y tiene la razón, primero lo primero, salud y educación, porque son dos luchas hermanas que tienen que darse de la mano, que están relacionadas precisamente con los impactos de este modelo neoliberal y que nos llaman a todos los que creemos que este país puede construirse de una manera distinta y con justicia social a movilizarnos y a dar la lucha política. Damos inicio entonces al siguiente panel, pero yo creo que es pertinente que el representante Alirio Uribe dé un saludo previo al panel. Y muchísimas gracias a nuestros panelistas por habernos brindado estas importantes exposiciones. Bueno, buenas tardes. Pues agradecer de verdad la iniciativa de los senadores y representantes de hacer esta audiencia pública para mirar cómo hacemos una reforma constitucional al régimen general de participaciones. Yo quisiera señalar que esta mañana me levanté a un desayuno con los pensionados porque el gobierno no les ha cumplido con el tema de la reducción de los aportes en salud del 12 al 4%, luego estuve en reuniones con todos los que están protestando en el país hoy, tanto los indígenas como los afros y los campesinos en diferentes zonas del país, y lo que uno constata todo el tiempo es que el gobierno no le cumple a nadie. Incluso, si ustedes miran los pliegos de peticiones de las movilizaciones que hay hoy a lo largo y ancho del país, senador Senén y representante Víctor, lo que vemos es que las movilizaciones son para cumplir los acuerdos. Es decir, no hay nada nuevo, es exigiendo que el Estado cumpla los acuerdos que tiene históricamente con los pueblos indígenas, los acuerdos del 2013 de las movilizaciones campesinas y demás. Y traigo a colación eso porque en este momento están dándole literalmente tiros de bala y de fusil a campesinos, indígenas y afros en las diferentes movilizaciones del país. Y así es, está pasando ahorita en el Catatumbo, está pasando en el Cauca, está pasando también en otras regiones del país,
donde solo le están mandando a la gente SMAT, policía, y por eso, aprovechando que están acá los televidentes, para exigir a la fuerza pública que respete ese derecho a la movilización y la protesta. Ayer Naciones Unidas denunciaba con videos la presencia de tanques de guerra para atacar las marchas campesinas. Es que eso no puede ser que sigamos en eso. Y traigo eso a colación porque estoy pensando cómo vamos a sacar adelante este acto legislativo. Es decir, sin duda hay un compromiso, gracias a los maestros, a la movilización nacional de todos los maestros. Saludamos también a todos los trabajadores de la salud y tenemos un acuerdo de hacer una reforma constitucional. Pero ¿cómo lo vamos a hacer con este gobierno que no le cumple a nadie? Estamos en el fast track y estamos a 30 de noviembre la versión de que se acabe el fast track. Llevamos 6 semanas tratando de votar la reforma política. Anoche volvió a romperse el cuero cuando íbamos a votar la vigencia del título y la pregunta. Aquí, cuando hay voluntad política, se publica un código a las 11 de la noche y se vota a las 9 de la mañana del otro día sin hacer ninguna discusión de 240 artículos. Y llevamos tratando de aprobar una reforma política de 21 artículos que va a quedar en 7 semanas, porque se va a tomar la próxima semana nuevamente. Entonces sí tenemos que tener una estrategia para mirar si vamos a volver, como planteaba aquí Yesid, al sistema de la Constitución del 91 en términos de presupuesto para salud, o si se va a hacer la reforma a este sistema general de participaciones, pero tenemos que tener un plan, y ese plan tiene que estar acompañado de movilizaciones en el país. El sistema ha sido regresivo, violando los tratados internacionales suscritos por Colombia. Esa reducción en el presupuesto de salud, de educación, de saneamiento básico, etcétera, que aquí se ha denunciado en los últimos 15 años, hay que reversarla. Y la pregunta es, ¿de dónde vamos a sacar los nuevos recursos? Y esos nuevos recursos, desde mi punto de vista, tienen que venir de 2 variables. La variable guerra, seguridad y defensa, que entre otras cosas es el único rubro que aumentó el 8.2% para el 2018. Se supone que hay un proceso de paz, se supone que ya no existen las FARC, se supone que se ha reducido, y el único rubro del presupuesto nacional que aumentó fue el de seguridad y defensa, porque el de educación y el de salud en términos reales disminuyen. Entonces, ahí hay que hacer una reforma en ese tema. Y el otro tema es algo que el Polo siempre ha apoyado, es el tema de la deuda pública interna y externa. Este año apropiamos para el próximo año 56 billones de pesos para el servicio de la deuda. El servicio de la deuda tiene rango constitucional. El Congreso puede modificar algunos rubros de inversión o sugerir, pero ni el Congreso ni el gobierno pueden modificar los rubros del servicio de la deuda. Entonces, ahí tenemos que hacer unas tareas estratégicas. Entonces, yo creo que es importante pues saludar esta audiencia. Yo traía algunas cifras y cosas, pero veo que entraría a repetir cosas. Yo la reflexión que hago es, pongámonos de acuerdo en esa estrategia para hacer esa reforma constitucional que permita que realmente haya un proceso de progresividad en materia de salud, en materia de educación para todos los colombianos. Creo que estamos en una emergencia. Lo que se avecina hacia futuro es peor, porque lo que se avecina hacia futuro es menor crecimiento económico, estamos en una crisis económica. Sin embargo, aquí se roban la plata a Reficar, se roban en corrupción al año más de 60 billones de pesos, ahí también está la plata de lo que hay que recuperar precisamente para temas tan importantes como salud y educación. Entonces, pues felicitar a mis colegas por este evento, y desde acá hacerle un llamado al presidente Santos, al ministro Rivera,
al ministro de Defensa, al Ejército y la Policía, que no siga atacando a bala, como lo han hecho hoy en varias regiones del país. He recibido durante el curso del día los informes a los manifestantes. Muchas gracias. Bueno, damos paso al último panel, que es sobre saneamiento básico y agua potable, y el moderador será el honorable representante Alirio Uribe. Bueno, el honorable senador convocante Zenel Niño. Bueno, con la disculpa aceptada por parte de nuestro compañero y camarada Alirio Uribe, entonces vamos a hacer este último panel. Agradecemos la presencia del Ministerio de Vivienda, que está aquí presente, de la Superintendencia de Servicios Públicos. Bueno, el doctor Javier Pérez ya se fue, pero está también Janet Belandia, de Red de Acueductos Comunitarios. Vamos a hacer entonces este último panel, vamos a hacerlo muy ágil, y entonces sin más preámbulos le ofrecemos el uso de la palabra al delegado del Ministerio de Vivienda. Bien, entonces no está aquí en este momento el delegado del Ministerio de Vivienda. Vamos entonces a ofrecerle el uso de la palabra al doctor Julián López Murcia, de la Superintendencia de Servicios Públicos. Bienvenido, doctor Julián. Buenas tardes. En primer lugar, agradecer la invitación de los honorables congresistas que organizaron este debate, esta audiencia pública, En nombre de la Superintendencia, queremos extender nuestro agradecimiento, y también a nivel personal quiero agradecer esta invitación porque he aprendido muchísimo a lo largo del día de diferentes sectores. Quisiera usar para mi presentación, digamos de pronto que activaron la presentación, para hacer unos comentarios muy breves sobre los puntos a través de los cuales se tocan el Sistema General de Participaciones y la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento básico. ¿Y cómo hago para proyectarla? Gracias. Bueno, como les venía contando, mi nombre es Julián López, yo soy el superintendente delegado para acueducto, alcantarillado y aseo. Nosotros nos hemos propuesto atender las inquietudes de los honorables congresistas sobre las distintas relaciones entre el SGP y el agua potable de saneamiento básico. La ventaja de haber estado durante todo el día en la audiencia es que evito repetir cosas que ya se han dicho. En esta primera parte nosotros mostrábamos un poco cómo hay una disminución de las participaciones como porcentaje del PIB, pero creo que a eso ya se ha referido el honorable senador Antonio Navarro. Por tanto, la primera conclusión de esta parte es que desde este punto de vista ha habido esa evolución en el monto de los recursos. Ahora, la relación entre SGP y agua potable y saneamiento básico no se debe ver solo en relación con el monto de los recursos. ¿Sí me están oyendo bien? Sino también la parte administrativa. Digamos, aquí no solamente el debate debería resumirse en si los recursos suben o bajan, sino también en cómo se administran, porque muchas veces, digamos, formalmente se pueden transferir unos recursos, pero la administración de los mismos se encuentra en otro nivel territorial. Cuando nosotros hacemos esa revisión, además de, digamos, los cambios en los montos de los recursos que tienen lugar en el año 2001 y 2007, que significaron reducción de las participaciones como porcentaje del PIB frente al modelo del año 91, también hay otras reformas que se relacionan con agua potable y saneamiento básico desde el punto de vista administrativo.
Como todos sabemos, en el año 2007 se quiso crear una bolsa específica para agua potable y saneamiento básico, pero además se creó toda la institucionalidad de los planes departamentales de agua, que de alguna manera implicaron una redistribución de los mismos recursos entre los municipios y los departamentos y crearon unas ciertas prerrogativas administrativas al nivel departamental que antes se encontraban al nivel municipal. Otra reforma muy importante del año 2007 en la cual se confluyen el SGP y el agua potable y saneamiento básico se da en los sistemas de monitoreo y control. En la reforma constitucional del año 2007 básicamente se crean dos sistemas de monitoreo y control, uno que se desarrolló a través del decreto 028 y que está a cargo del Ministerio de Hacienda, y otro que son las famosas certificaciones que terminó a cargo de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. De esta manera nosotros podemos ver, y voy a hacer una presentación muy breve, muy concreta, la relación entre la superintendencia y las participaciones tendría dos vías, digamos, una muy directa a través del instrumento de las certificaciones y otra más indirecta a través de nuestras funciones normales de inspección, control y vigilancia. En cuanto a la relación directa, como ustedes saben, a partir del acto legislativo del año 2007, de la ley 1176 y de los desarrollos posteriores que hoy se encuentran en el decreto 1077, la superintendencia tiene a su cargo un procedimiento mediante el cual certifica o desertifica a los municipios de acuerdo con el cumplimiento de unos requisitos formales. El efecto de esta desertificación es que aquel municipio que queda desertificado pierde la administración y ciertas competencias en relación con agua potable y saneamiento básico, y estos pasan al departamento. Este es un tema muy importante sobre el que yo creo que hay muy buenas noticias. La otra forma como se relaciona la superintendencia con las participaciones es a través de la evidencia que recoge sobre cómo está la calidad y la cobertura de los servicios públicos y cuáles son las necesidades del sector en términos de inversión. Sobre el tema de las desertificaciones, ustedes acaban de poder ver cuál es la evolución en el número de municipios desertificados. Ahí falta el año 2016, pero tiene una cifra muy similar al 2015. Que es de 293 municipios desertificados. Esta es una cifra que nos indica que, a pesar de que ya tiene una cierta antigüedad el procedimiento de certificaciones, no estaríamos frente a una tendencia en la que cada vez tenemos menos municipios desertificados, sino que hay un número muy alto que se mantiene, infortunadamente. ¿Cuáles pueden ser los problemas en este momento del tema de certificaciones? Yo creo que ahí es un muy buen ejemplo de que el tema del SGP no es solo qué tanta plata se transfiere o no se transfiere, sino cómo se administra. Fíjense que el tema de certificaciones no se refiere como tal al porcentaje de recursos, sino a cómo se administran, o de otra manera, cómo se puede perder la administración, cómo los municipios pueden perder la administración de sus recursos en virtud de un trámite que es absolutamente formalista y que, a la luz del criterio de la superintendencia, está generándole problemas a los alcaldes, a los gobernadores e incluso al mismo gobierno nacional. Desde el punto de vista, digamos, central que se ha debatido en la audiencia pública, el tema de las certificaciones genera unos obstáculos muy grandes para la ejecución de los recursos. Es decir, algunos de ustedes pueden considerar que los recursos para agua potable y saneamiento básico no son suficientes, otros pueden tener otra opinión. Pero el tema es que las certificaciones están generando problemas para ejecutar los recursos que hay, muchos o pocos. ¿Por qué? Porque en un mismo año los recursos pueden pasar de la administración de los municipios a los departamentos y de los departamentos a los municipios. Y ante esta incertidumbre administrativa, legal, de planeación, se dificulta muchísimo que los recursos que hay puedan en últimas terminar reflejados en obras de infraestructura y en mejoramiento institucional del sector. Las certificaciones, además, nosotros sentimos que no están reflejando la realidad en la prestación de los servicios. Por ejemplo, el año pasado tuvimos que desertificar a Montería, pero en Montería la verdad es que los servicios de agua potable y saneamiento básico tienen una buena calidad, simplemente por haber incumplido una formalidad. Y tenemos otro caso como el municipio de Ibuya, que pasó el año, fue certificado, pero que al mismo tiempo teníamos que sancionarlo porque sus servicios de agua potable y saneamiento básico no correspondían con los estándares legales. ¿Cuáles son las buenas noticias?
que ya fue publicado un proyecto de decreto que esperamos se firme muy prontamente, y muy prontamente me refiero a la semana que viene, un decreto que va a permitir a todos los municipios que hayan resultado desertificados subsanar aquellos requisitos que hayan incumplido. Por ejemplo, si un municipio fue desertificado porque su acuerdo municipal no regulaba de manera adecuada subsidios y contribuciones, y por eso fue desertificado, en este momento puede el alcalde ir ante el Consejo Municipal y decir, hombres, colegas, saquemos adelante este acuerdo municipal de acuerdo con la ley, y con ese acuerdo ya pueden venir ante la superintendencia y obtener la certificación. Entonces fíjense que ya empieza a haber instrumentos para salir de una situación que no es la más deseable para la ejecución de los recursos, que en últimas permiten la mejoría en la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento básico. Otra buena noticia es que el DNP, el Ministerio de Vivienda y la Superintendencia, de la mano con el Honorable Congreso, ha trabajado en un proyecto de ley muy interesante que por fin elimina las certificaciones y que crea otros instrumentos que tienen otra filosofía, una filosofía de acompañamiento institucional. Entonces, en vez de esa certificación o de certificación odiosa que hoy le toca a la superintendencia ejecutar, básicamente en cumplimiento de la ley, vamos a tener, si ese proyecto de ley es aprobado, unos municipios que van a acudir ante el ministerio para acordar unos planes de gestión que realmente ayuden a solucionar de fondo las problemáticas del servicio y de esta manera poder conservar la administración de sus recursos. Esas son dos buenas noticias que queríamos compartir con ustedes. Ahora, ya desde el punto de vista de las funciones de inspección, control y vigilancia, que es lo que nosotros estamos observando como la situación actual del país en términos de cobertura, en términos de calidad y en términos de la necesidad de recursos para alcanzar las metas que el país se ha planteado. Nosotros aquí tomamos las cifras y los gráficos del Departamento Nacional de Planeación porque nos parece que resumen de manera adecuada la actual situación del país. Ustedes, no sé si se podría proyectar la gráfica, por favor. Ustedes aquí pueden ver que el país sigue con una brecha entre el ámbito urbano y el ámbito rural. En cobertura de acueducto nosotros tenemos 97% en el ámbito urbano, 73% en el ámbito rural. En el tema de agua apta para consumo humano estamos hablando de 94% para la población urbana y de 42% para la población rural. Y si nosotros queremos hacia el año 2030 cumplir con las coberturas universales, con la reducción de pérdidas de agua y con tener unas adecuadas plantas de tratamiento de agua potable, el país va a tener que invertir una cifra cercana, de acuerdo con los cálculos del Departamento Nacional de Planeación, a 29,2 billones de pesos. En relación con alcantarillado, nosotros tenemos una cobertura urbana del 91%, una cobertura rural del 70%, lo que nos da, digamos, el puesto 12º en América Latina, y para llegar a esa cobertura universal del 100% sería necesario invertir, de acuerdo con los cálculos del Departamento Nacional de Planeación, 14,2 billones de pesos. Esa sería entonces la necesidad para atender a toda la población hacia el año 2030. Finalmente, para SEO, nosotros estamos en un 97,8% de cobertura a nivel urbano y de 21,9% a nivel rural, y aquí las inversiones necesarias para llegar a una cobertura del 100%, para cerrar las brechas entre el ámbito urbano y rural, significarían, según cálculos del Departamento Nacional de Planeación, 3,3 billones de pesos. De manera que estas son nuestras respuestas a las inquietudes de los honorables congresistas. De nuevo queremos agradecer la oportunidad de participar en esta importante audiencia pública. Muchas gracias. Bueno, le agradecemos al doctor Javier Pérez por su información, por lo que ha planteado pues, en este panel. Le concedemos, le ofrecemos el uso de la palabra a Janet Belandia de la Red de Acueductos Comunitarios. Discúlpeme, Julián López, doctor López, discúlpeme por el lapsus, doctor Julián López Murcia, Superintendencia de Servicios Públicos. Bien, entonces le damos curso a la intervención
de Janet Velandia. Bienvenida, Janet. Gracias, doctor. Agradecerle, doctor Alirio, paisano, allá del departamento de Boyacá, vengo del municipio de Socotá. Entonces, agradecerle la participación en esta importante audiencia del Sistema General de Participaciones. Yo vengo, como usted dijo, de parte de la Red de Acueductos Comunitarios de Colombia, la cual es un proceso de articulación a nivel nacional formada para luchar por el fortalecimiento y el reconocimiento de la autogestión comunitaria del agua. Hacemos parte de ella 9 procesos regionales, entre ellos incluido mi departamento de Boyacá, de los cuales consideramos que los acueductos comunitarios no somos prestadores de servicios públicos, somos comunidades organizadas. Hoy queremos aclararle aquí que históricamente hemos garantizado el derecho humano al agua en todos nuestros territorios, construyendo ese tejido social, organizándonos, planeando, y hemos mostrado ser un mecanismo exitoso de equidad, de accesibilidad y de accesibilidad en torno al derecho humano al agua. Y hemos probado esa capacidad para abastecer de agua a gruesas capas de la población colombiana, ya que a nivel de Colombia somos 12.000 acueductos comunitarios que históricamente hemos garantizado este derecho a nivel de nuestras comunidades, de nuestros territorios, porque en este momento puedo decirle que frente al Sistema General de Participaciones consideramos la financiación del servicio de agua potable que responde a una lógica del mercado, como todas las demás, privatizándonos un derecho y convirtiéndolo en una mercancía, cuando no es justo que el bien común como es nuestra agua sea mercantilizado. Esta mañana estuvimos todo el día escuchando las diferentes intervenciones y escuchábamos al senador Prieto cuando señala que el gobierno nacional tiene absoluta claridad del costo que tiene garantizar el servicio del agua. La pregunta a esa cifra es ¿a qué enfoque se le da? La respuesta es al igual que otros derechos, responde a las lógicas del mercado, no a un enfoque de derechos como es lo que nos corresponde defender en este momento que estamos defendiendo el agua potable, ¿cierto? Para todos. Actualmente el acceso y suministro del agua es tratado como el negocio tal cual. Por eso se prioriza al actor, la empresa. Según la Federación de Municipios, el sector agua potable es el de menor inversión. Los recursos se encuentran en los bancos y los dineros que se invierten se hacen priorizando a las empresas privadas, los que están formalizados, los que cumplen los requisitos, convirtiendo el derecho en un negocio, porque está catalogado como la mercancía, el agua, y se va a vender al mejor postor. De hecho, que nos han forzado a esa formalización empresarial, a esa transformación empresarial, a los acueductos comunitarios, para que, hecha la tarea, estas empresas, una vez hayamos cumplido todos los requisitos para la formalización y cumpliendo los requisitos que nos están exigiendo, la superintendencia que lo está diciendo, la certificación y todo lo demás, ¿a quién va a pasar? A las grandes multinacionales, a los grandes sectores privados y a los que tienen la capacidad de comprarla. En todos los pueblos lo estamos viviendo y con todos los servicios que nos han ofrecido, Miremos todos y verá que todo está mercantilizado. Y claro, nosotros deseamos fortalecernos a nosotros mismos, que los recursos sean dados a esos acueductos comunitarios, que nos den la oportunidad de crecer a nivel de nuestras comunidades, real, o sea, una oportunidad real, porque la inversión siempre responde a ese, ¿por qué no tomamos la plática y la invertimos en ese enfoque de derechos en las comunidades, entregándosela a estos campesinos, a nosotros que estamos organizados y nos priorizan a nosotros que somos los que hemos garantizado ese derecho y que hemos demostrado ser honestos, responsables y que queremos hacer la tarea bien hecha porque somos los que hemos garantizado esa conservación y esa protección de los sistemas ecológicos para esa recarga hídrica. Somos los campesinos los que hemos estado ahí. Las comunidades organizadas que hemos garantizado ese derecho humano al agua, exigimos que se nos priorice
en las inversiones que se hacen en el sector y se nos garantice la participación en la toma de decisiones. Generalmente toman las decisiones sin tener en cuenta lo que piensa, lo que quiere la gente y además lo que es su necesidad, su realidad básica fundamental. Exigimos también que la destinación... Muchas gracias, compañera Janet Velandia. Saludo a la comunidad de esa importante región de Valderrama, en el departamento de Boyacá. Bueno, han transcurrido 7 horas. Qué pena interrumpir, senadores y representantes. Llamarles es para informar, ahorita me acaba de llamar el secretario general de la Federación, que debieron levantarse de la mesa. Acuérdense que la funcionaria, que es la que lidera la mesa por parte del Ministerio de Educación, en el tema de reforma al SGP,